En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jessy, buenos días. Bendita sea María por siempre. Bendita sea por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día ya domingo, el día del Señor. Es tiempo de recobrar fuerzas, de ir a la presencia del Padre y alimentarnos de su santa palabra para el Espíritu y para transformar la carne, su cuerpo y su sangre bendita, que transformen esta carne perversa en carne de Cristo por medio de su cuerpo y su sangre. Pero antes de ir ahí, estudiemos lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy para irnos preparados a la Santa Misa. Pero pidámosle al Padre que sea el que nos guíe y nos dirija. Ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que nos ha encomendado por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, que es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, cuando no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haga en sus corazones tierra fértil para que el semilla que se plantar de fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos este Inmaculado Corazón, los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra puede ser de todas estas personas que ven este programa y a todos los que nos hacen encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén, amén. El Evangelio del día de hoy, habla Señor, que tu siervo escuche. Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas y las dejáis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pedir cuentas por la maldad de vuestras acciones, oráculo del Señor. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas, para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá, oráculo del Señor. Mirad que días en que daré a David un vástago legítimo, reinará como monarca prudente con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrán este nombre: el Señor, nuestra justicia. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 22, responsorial. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Efesios capítulo 2, versículo del 13 al 18. Hermanos, ahora gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo. Haciendo las paces, reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz, también los de cerca.
Así unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Marcos capítulo 6, versículo del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Empecemos a estudiar esto por el libro que leíste primero, que era el libro de Ezequiel, creo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña el día de hoy. Pero vamos a ir, habla, Señor, que tu siervo escuche. Es el libro de Jeremías. Jeremías. Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño. A través de los tiempos, Dios había instituido una iglesia para que guiara a su pueblo, Israel. Pero estos pastores, sacerdotes, fallaron. ¿Por qué? Porque oprimían a la gente, porque violaban a sus mujeres, porque les robaban su dinero, porque los aplastaban, porque los corrían del templo. La gente se iba, ya no creían en el sacerdocio y se sentían tristes porque estaban alejados de Dios. Eran como ovejas sin pastor, se alimentaban de lo que cayera. ¿Por qué? Porque ya no había quien los alimentara de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, tuvo un plan. Mira, habla, Señor, que tu siervo escuche. Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas y las dejáis ir sin preocuparos de ellas. Así que voy a pedir cuentas por la maldad de vuestras acciones. Dios va a rendir cuentas ante ellos, o ellos van a rendir cuentas ante Dios. Es un trabajo difícil cuando tú vas a enseñar palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes enseñar lo que tú quieras enseñar. Tienes que enseñar lo que Dios quiere enseñar. Y Dios va a instituir un nuevo sacerdocio y una nueva iglesia con un nuevo líder. Mira, ahora, Señor, que tu siervo escuche. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y ya no temerán ni se espantarán. Ok, es Dios mismo el que va a ser el pastor, pero va a instituir nuevos pastores. El detalle es ver quiénes son los pastores, porque hay protestantes evangelistas que se llaman pastores, hay adventistas que se llaman pastores, hay testigos de Jehová que se llaman pastores. ¿Quiénes son los verdaderos pastores? ¿Cuál es el rebaño del Señor? El Evangelio o el Salmo nos enseña lo siguiente, mira, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué aprendes tú de esa palabra? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Que estando en el camino de Dios, el que es el correcto, no me faltará su gracia y su misericordia en mi vida, y que tal vez van a venir tentaciones o problemas en mi vida, pero si yo tengo a Jesús en mi corazón, Él me va a ayudar a tomar las mejores decisiones y pensar sabiamente si lo que estoy haciendo es bueno o es malo. Cuando Dios dice nada nos faltará, ¿a qué se refiere? De que no nos faltará lo que es el sustento, el amor, la misericordia. Dios está enfocado, lo principal es la salvación de tu alma.
Lo demás, el dinero, las cosas materiales, vendrán por añadidura, pero hasta que no tu alma esté limpia. ¿Cómo va a trabajar Dios? ¿Qué es lo que Dios ve para que nada me falte? El primer versículo nos enseña una cosa, ahora Señor, que tu siervo escuche. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. A ver, lo primero que va a hacer Dios es alimentarnos. Somos ovejas, porque las ovejas no pueden ver claramente, se basan por el oír. Oyen la voz de su amo, de su pastor, y lo siguen, porque saben que las va a cuidar. Nosotros tenemos que aprender a oír, y Dios dice que nos va a alimentar en verdes pastos. No, las ovejas no comen cualquier pasto porque se enferman muy pronto, ni toman de cualquier agua, tienen que ser un agua especial, que no esté revuelta porque se van a enfermar. Nos va a alimentar. Ese alimento que tú necesitas y que yo necesito es un alimento que nos va a fortalecer. Es el alimento de la Eucaristía. Cuando tú comes el cuerpo de Cristo y bebes su sangre, automáticamente recibes las aguas que brotarán de ti, que es el Espíritu Santo de Dios. Desde ahí Dios ya nos empieza a decir qué es lo que nos va a distinguir o qué necesitamos ver para distinguir cuál es la verdadera iglesia de Dios y sus verdaderos pastores. Nos va a alimentar y al alimentarnos recibimos el Espíritu Santo. Por eso Él dice que para luchar contra el enemigo, mira lo que hace, versículo 2. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine con cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. Un guía nos lleva de un lugar a un lugar determinado. Si yo quiero ir a visitar un lugar y no lo conozco, no sé cómo llegar, ese guía me va a llevar ahí y vamos a llegar pronto porque Él conoce la manera de llegar ahí. Eso es Cristo. Si nosotros aprendemos a oír, Él nos va a llevar a ese lugar. Y no importa que pases por cañadas, por tribulaciones, por problemas, tú vas a llegar a ese lugar porque el que te está llevando es Cristo. ¿Y cómo te lleva? Porque vas a encontrarte con espíritus malignos alrededor tuyo que van a querer que te desvíes de ese camino. ¿Qué es lo que Dios hace? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Nuevamente, la Eucaristía prepara una mesa frente a ti. ¿Para qué? Para que te alimentes. Y cuando tú te alimentes del cuerpo de Cristo pasa esto. Cristo habita en tu corazón y tus enemigos salen huyendo porque no soportan la presencia de Jesús. Y al alimentarte, recibes la unción del Espíritu Santo sobre ti, la presencia viva de Dios en ti, en tu corazón, y tu copa, tu corazón está completamente lleno de la gracia bendita de Dios que necesitas para llegar a su presencia, al camino de Dios. Por eso dice, con mi pastor nada me faltará, porque ¿cuál es el propósito de Dios? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Ese es el propósito de Dios, que habites en su casa por años enteros. Y cuando tú vas alimentándote del cuerpo, sangre de Cristo, recibes el Espíritu Santo, automáticamente tú te comportas como una persona bondadosa y misericordiosa. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, ahora es Cristo quien vive en ti. Pero Cristo vino y tuvo que subir al cielo y dijiste en el libro de Jeremías, yo mismo los juntaré, enviaré a mis pastores. ¿Cuáles son los pastores? El libro del Evangelio te lo enseña. Habla, Señor, que tu siervo escuche. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús los había mandado, váyanse con una túnica, váyanse sin dinero, con un par de sandalias y un bastón, no más nada. Dependan de Dios total. Y vayan, curen enfermos, saquen malos espíritus, resuciten muertos. Lo mismo que Jesús hacía. Por eso Jesús dice,
Yo enviaré mis pastores, soy yo quien los va a liberar, pero enviaré mis pastores. Jesús por medio de sus pastores. ¿Quiénes son sus pastores? Los sacerdotes. Y mira lo que hace con ellos. Vienen contentos, quieren presumirle a Dios. Salieron espíritus y Dios dice, "Hey, no fueron ustedes, fui yo. Pongan los pies en la tierra. Tienen que ser humildes. La honra y la gloria de Dios. No es el sacerdote quien perdona los pecados. No es el sacerdote quien transforma el pan y vino en cuerpo y sangre. Es Jesús quien lo hace. Dice, vengan, tranquilos, tranquilos. Cosas maravillosas van a hacer. ¿A dónde se los llevó? Le dijo, quiero pasar un tiempo con ustedes. ¿A dónde se los llevó? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Él les dijo, venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. A ver, les dijo, vamos, quiero estar con ustedes, vayamos a un lugar desierto. El desierto representa la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? En la iglesia. Por eso lo subió a la barca. Y la barca es la iglesia. Una iglesia que te da la Eucaristía, que tiene sacerdote y que está bajo la gracia de Dios, solamente hay una, y es un pastor, la Iglesia Católica. Vénganse, pasemos un tiempo agradable, de descanso. ¿Qué es un tiempo de descanso para Dios? ¿Qué es un tiempo de descanso para Dios? Tú que estás aprendiendo a conocer a Dios, si vas a conocer y a enamorarte de Dios, mira lo que es un tiempo de descanso para Dios. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. ¿Cuál es el descanso de Dios? La paz. Y la misericordia. Darte la paz. Por eso en la iglesia empieza la paz del Señor esté con ustedes. Porque tú necesitas descansar. Descansa. Ten paz, ten tranquilidad en tu corazón. Y te enseña lo mismo. Lleva la paz a tu familia, a esos que no van a la iglesia, a aquellos que no acuden. Porque andan como ovejas descarriadas. ¿Qué es una oveja descarriada? Aquella que se está alimentando de malos pastos. Por ejemplo, Jesús te alimenta diciendo, vayan y bauticen a todos. Pero un mal pasto, un pasto del demonio es, no, los niños no. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando se complete todo el cuerpo de Cristo, que la pared se completan con los bautizados, se completa la pared, tiene que irse a su lugar, al infierno. Y todos los bautizados, cuando completan el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, al cielo. Por eso no le conviene a Satanás bautizar a los niños. Y usa sus instrumentos, ¿para qué? Para que los niños no. Ovejas descarriadas, ovejas que andan sin pastor, comiendo pastos falsos, pastos que los van a enfermar. Otro pasto malo, vayan y confiesen sus pecados, dijo Jesús, pero reciban mi espíritu. Sopló un pasto malo. No, yo con los sacerdotes no me bautizo, no me confieso porque son pecadores como yo. Satanás sabe que si tú limpias el alma, Él no tiene poder para contigo. ¿Qué te va a reprochar en el cielo si todo lo pediste perdón a Dios aquí en la tierra? Nada. Y hay testigos. Jesús dijo, donde haya dos testigos estaré yo, donde haya dos personas estaré yo. El que va a pedir perdón y el que va a perdonar, el instrumento de Dios y Cristo en medio, punto. Cuando tú vas a tu juicio, el diablo, ¿de qué te va a acusar? Si todo lo pediste. Mas sin embargo, los que cayeron en su juego de que se confiesan en frente de un palo, de un árbol, Dios va a preguntar, a ver, dile al árbol que diga si es cierto o no. El árbol no habla. ¿Cómo le demuestras al demonio que estás limpio de pecado? Y así son muchos pastos falsos. María no es madre de Dios, dicen los testigos de Jehová. Y la Biblia dice que cuando María se dio cuenta que su prima Isabel estaba encinta, se puso de pie y fue
a un monte de Judá y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel y ella, llena del Espíritu Santo, exclamó en voz alta: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y los falsos pastores te alimentan diciendo: María es como cualquier mujer. Mentira de Satanás. La Eucaristía, Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, el que come y beba tiene vida y vida en abundancia. Y vienen los falsos pastores y tienen un alimento falso diciendo: eso es un símbolo. Las ovejas andaban como sin pastor, alimentándose de los falsos alimentos, de los falsos pastos. Y ese es el trabajo de Jesús, que reconozcas quién es el verdadero pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y cuando enseña Jesús que nada faltará, se refiere a la salvación de tu corazón, de tu alma. Los pastores dicen: pídele a Dios, Él es tu pastor, te dará un carro, te dará riqueza. No, ¿de qué te sirve ganar el mundo si te pierdes a ti mismo? Dios quiere que pases días eternos en su habitación, en su reino y en su presencia. Que así sea, que el día de hoy, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y que lo que hemos aprendido de hoy revergulle en sus corazones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dejémonos alimentar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya déjese de andarse alimentando donde no va a nutrir su espíritu, sino al contrario, se va a ir en contra de la voluntad de Dios. Dios está ahí, en su templo, en su barca, con los brazos abiertos, esperando a que usted vaya para abrazarlo, para curarlo, para decirle cuánto lo ama, porque Él es el pastor. Si hoy escuchas mi voz, dice el Señor, no endurezcas el corazón, sino al contrario, ven, que misericordia quiero, no sacrificio. Solamente quiero que me conozcas, que me ames. Entonces sí, después se cumplirá lo demás. Nunca te faltará nada, porque mira que yo sé bien cuidar y bien pagar a todos mis hijos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.